Bienvenida a tu podcast Solo si tú quieres, con Marcela Ramírez, un podcast de autoconocimiento, desarrollo humano, mentalidad, espiritualidad, diversión y sobre todo un recordatorio de que eres la diosa de tu mundo y de que viniste a vivir en grande. Bienvenida. Hello, bienvenida, bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito, Solo si tú quieres. El día de hoy estoy de verdad con la piel chinita. Bueno, primero que nada, mi nombre es Marcela Ramírez, para quien sea la primera vez que me escuchan. Yo de repente ya quiero entrar directo porque me emociona mucho cada vez que hay un episodio, porque trato siempre siempre estoy muy consciente y muy presente acá. Y además, en mi búsqueda siempre de traerte a las personas que yo considero que están agregando muchísimo valor al mundo, de verdad que me encuentro con amistades maravillosas y valiosas. Y esta no es la excepción. Estoy con la piel chinita porque el día de hoy tengo una gran invitada, una mujer a la que admiro mucho. La conocí en un grupo de WhatsApp. Imagínate esto, a través de otra amiga que también se dedica a agregar valor a las personas en todo esto de la manifestación, que se llama Vero de Andrea, tiene un canal que se llama Canal Patú en YouTube, a la cual le mando un besote enorme porque es una mujer que siempre está buscando cómo dar. Y bueno, ella nos reunió en un grupo y así fue como conocí a esta mujer hermosa que te voy a presentar. No solamente tiene una formación académica, no solamente es de verdad un mujerón, además como plus, y tal vez como que eso es lo que a mí, wow, más me hace amarla, es un ser de luz tan lindo. O sea, de verdad tiene tanta luz. Ella siempre está buscando también cómo aportar, y eso a mí me encanta, porque yo creo que de verdad en esta vida todos somos uno, y cuando tú estás dando lo mejor de ti, para ti y para el mundo de verdad está haciendo su mejor versión. Así que bueno, pues te voy a presentar a Leti Martínez. Bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Al contrario, para mí también es un placer y sí, efectivamente, nuestro encuentro ya estaba pactado, pero sí fue así como que yo te escuché ese día después, o sea, ibas antes que yo. Cuando yo te escuché dije, ella ya dijo todo lo que iba a decir. Dije, ya no tengo nada que decir, pero me encantó escucharme, fíjate lo que voy a decir, escucharme en la boca de otra persona. Y entonces ahí es donde te das cuenta que efectivamente todos somos uno. Y entonces coincidimos en tiempo y en espacio por la vibración que tenemos. Y es un placer estar aquí para platicar contigo y bueno, pues también para colaborar a este gran trabajo que estás haciendo y que todos empezamos a interactuar en un conocimiento que ya no es de nosotras, que ya le pertenece al mundo, que le pertenece al universo y a los multiversos. Totalmente, Mileti, totalmente, porque yo creo que no hay pensamientos privados, ¿no? Como dice un gran libro, yo creo que no hay pensamientos privados, creo que en realidad todo esto está en el colectivo porque todos somos uno. Y yo siempre digo, todos somos uno no es una frase, todos somos uno es un estilo de vida, ¿ok? Es realmente si tú te atreves a vivir en esa realidad, porque tú puedes experimentar todo el tiempo, no tú, Leti, el mundo, podemos experimentar la ilusión de la separación y creer que yo estoy fuera de y que somos independientes, o de verdad podemos experimentarnos como una unidad, ¿ok? Y por eso yo decía, por eso a mí me encantas, porque yo siento que cada día que yo me levanto siendo mejor con Marcela Ramírez, estoy siendo mejor con el mundo. Porque yo creo que al final del día eh, no le hago ni daño a nadie, pero tampoco hago feliz a nadie. En la medida en la que yo me trato bien, en la medida en la que yo estoy bien conmigo, en la medida en la que yo me atrevo a tener los resultados que quiero en mi vida, en esa medida es como yo le aporto al mundo. Y justo por eso te invité y me encantaría que nos contaras tu historia, porque yo sé que has tenido un camino de transformación, has tenido un camino de evolución, ¿no? Y que algo que he tenido la fortuna de escucharte y de que me compartes y aparte escuchar tu filosofía, creo que algo muy hermoso es que tú has sido muy respetuosa con tu proceso. Y eso es muy hermoso, porque también te has dado la oportunidad de ir como, ahora sí que ir caminando y a tu manera, desde tu personalidad,
también has guiado a muchas, y a muchos yo creo que ni siquiera te has dado cuenta, yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto podemos llegar a impactar, ¿no? Y me queda claro que tú con tu camino, con tu guía, con todo lo que tú haces, porque bueno, ya al final les vamos a pedir que nos comparta sus redes, porque esta mujer hace grandes cosas, cómo has guiado a tantas personas, pero lo más importante, lo que me encantaría que con tus palabras nos cuentes, ¿cómo ha sido ese camino de evolución? Y bueno, pues mira, te decía Marce que bueno, yo nunca he hablado de esto, es la primera vez, así que pues me siento en la suficiente confianza para poder platicar y para poder compartir cosas que son, no es que tengas un estilo de vida privado, sino que a final de cuentas todos tenemos, como cualquier artista, como cualquier doctor, como cualquier compañero de trabajo, cerrando la puerta. ¿Sí? Tienen una vida, tienen un proceso, tienen pensamientos y después salen a la calle y entonces expresan otras cosas. Entonces, a veces no podemos meternos más allá, pero ahora sí nos vamos a aperturar. Alguna vez escuché a un gran político, y digo como gran político no porque sea un político bueno o malo, sino porque era un gran político, o sea, una gran política, decir que la parte más vulnerable que tenemos es la familia. Y entonces nosotros empezamos a resguardarnos y el primer componente de la familia pues es uno mismo. Entonces empieza uno a tener esa privacidad, pero es muy importante motivar a los demás. Y este 2022 pues arrancamos con la motivación a los demás. Y apareces tú y aparece toda esa situación de tener esa oportunidad para poder platicar a los demás. Bien, pues dicen muchos que no tenemos edad, pero bueno, ya rebaso los 40 años. He sido una persona muy afortunada, muy afortunada, muy bendecida. Tuve una infancia buena. No me gusta decir infancias sufridas o demás, con altibajos. O sea, venimos de una familia que en nuestro país se llama de clase media, ¿sí? Que había momentos que había de más y había momentos que tenemos que ser reservados y cuidar lo que había, ¿no? O sea, no era así de que hoy pierdo el lápiz y mañana ya me van a comprar otro. Yo recuerdo que quizás el lápiz se hacía chiquito, ¿no? Entonces, había situaciones de ese tipo, pero que nos empezaron a tejer también muchas creencias. Lo voy a decir porque la gente a veces piensa que cuando tienen creencias limitantes es porque en verdad tuvieron una vida muy sufrida y que los que no, no las tenemos. No, señores, todos tenemos creencias limitantes. Hasta la gente que tiene preparación, hasta la gente que tiene dinero tiene creencias limitantes. Y en este mundo, pues empezamos a convivir. Empezamos a crecer, me dediqué a estudiar, fui muy afortunada, pero aquí voy a empezar la primera disyuntiva que yo tuve en mi vida. Quise estudiar odontología e inmediatamente mandé esa información al universo. Ahora lo entiendo así. En aquel entonces no entendía por qué las cosas, yo decía, todo se acomoda, todo se acomoda. Aunque no sabía yo cómo se daban las cosas. Empiezo cuando ya estoy en la universidad, que para muchos es así como que, ay, conseguiste un lugar, ¿cómo vas a dejar ese lugar? ¿No? O sea, lo que yo deseaba lo iba consiguiendo. Aquí es el primer ejemplo, la manifestación, toda la vida lo realizas. Desde que estás chiquito manifiestas, a favor o en contra. Algún día con Marcela le decía que yo era muy jovencita y empecé a cuestionar estas cosas porque tenía como 13 años y decía yo, me ponía los zapatos de mi hermana y mi hermana nunca pasaba por donde yo andaba y ese día me la encontraba. Y o sea, ¿por qué me la encontré, no? O sea, ¿por qué me la encontré? Se dio cuenta que me puse sus zapatos. O sea, si ella nunca anda por aquí, o sea, ella no sale temprano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me pasaba que cuando me ponía la chamarra de mi mamá, se me botaba la tinta y ensuciaba la chamarra. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué me castigas por agarrar cosas que no son mías? Porque tenía precisamente muy metido la situación del pecado como un castigo. Y entonces, pues mi vibración estaba en el miedo. Hoy entiendo que mi vibración estaba en miedo, que no me vaya a pasar, y pues adivinen qué, pues te pasa, simple y sencillamente. Entonces, desde que yo era niña decía, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si tengo miedo me pasa? ¿Por qué si no quiero me pasa? ¿Por qué si estoy haciendo algo? Porque
Y a Marce le platiqué que un día me fui de pinta y entonces, o sea, pues me fui a ver una película y esa película se llamaba El último unicornio, era una película en caricatura. Y cuando llego a la casa de ustedes, que llego con mi mamá, le digo, hola mami, ¿no? Pues obviamente yo traía mi remordimiento de conciencia porque los padres nos mandan a estudiar, no nos mandan a irnos de pinta. Y cuando llego, veo y me dice mami, mira hija, tengo aquí algo que compré hoy. Y yo, sí mami, es algo que compré hoy, pero mira, quiero que lo veas. Y saca una figurita de esas de porcelana y era un unicornio. Y yo decía, no puede ser. O sea, es así como para decirme, hiciste mal. O sea, yo decía, Dios, ¿por qué haces esto? Porque todavía sí, o sea, me lo recalcas, porque cada vez que vea el unicornio, vas a ver que me fui de pinta, ¿no? Suena muy chistoso esto, pero me pasaba muy temprana edad. Mi primer contacto con la situación de la metafísica fue a muy temprana edad, tenía yo 17 años, cuando comenzaron a llegar a mi vida los libros de Connie Méndez y empecé a leer, pero siempre dije que había cosas que rechazaba yo, como la situación de los sentimientos, porque a veces nosotros idealizamos a las personas que viven en nuestra vida y no les vemos defectos. Entonces, yo tuve a alguien muy cercano que falleció de cáncer, una madrina, y yo decía, ella para mí era la persona más hermosa, más maravillosa, ¿cómo me dicen que porque tenía odio? Ella no podía odiar a nadie, ¿no? Yo decía, no podía odiar. Y aparte de eso, ella era muy religiosa, entonces yo decía, no, además ella estaba con Dios, o sea, y si ella estaba con Dios, era bondad y era amor, y entonces, ¿cómo es que le dio cáncer? Connie Méndez miente, ¿no? Y entonces deseché esas enseñanzas y fue pasando mi mundo, busqué muchas cosas. En un principio quise acercarme más a la iglesia que por cultura y por herencia había tenido yo. Me acerqué más y pues no conseguí esa paz que yo buscaba, ¿no? Hasta el momento en que empecé a hacer. Posteriormente, bueno, pues sigo teniendo éxito en mi carrera, empiezo a hacer estudios de posgrado y llega el momento de casarme. En algún otro momento, con más tiempo, platicaré todo el proceso para casarme. Pero bueno, me caso, pero empiezo a tener muchas creencias, o sea, veía esto y demás y todo aquello, pero a muy temprana edad, como a los 19 años, conocí a unas personas que trabajaban ley de atracción. Eran unos argentinos. Y esos argentinos tenían una publicación en una revista que se llamaba Mundo Esotérico. Y en ese entonces, ley de atracción estaba dentro de esa misma, o sea, tenían ellos sus reportajes y ellos ya hablaban de todo esto, de lo que era la manifestación, de lo que eran los pensamientos, de lo que era ser positivo y me empezó a gustar. Y entonces yo recuerdo mucho, y eso lo he platicado, que a mi mamá le hice un cuadro porque ellos decían que para que uno generara abundancia, oye, entiendo muy bien todo eso, tenía uno que dejar de decir cosas. Por ejemplo, mi mamá le dice, mamá, cómprame esto. Me dice, no tengo dinero. Le dije, no digas eso. No puedes decir no tengo dinero. Tienes que decir, de momento no tengo. O tengo, pero es para otra cosa. Después tendremos para eso. O sea, no alcanzaba a entender bien las palabras, pero como decían ellos que no debía decir uno eso, yo decía, no sé por qué, pero ellos dicen que no debemos decir eso. Y empecé a escuchar, a leer sus anécdotas, cada que la revista salía por mes. Y así, por ahí debo de tener algunas todavía guardadas, un día las voy a compartir. Y empecé a escuchar de lo que hoy llamamos tablero de visión. Ellos ya lo manejaban. Decían, haz una cartulina y métela abajo de tu cama. Y cada vez que puedas, ¿por qué? Porque todos estos temas todavía eran muy resguardados. Sí, a mí me tocó una etapa en la que me llegó mucha gente a darme mensajes, pero no estaba yo preparada. ¿Sí? Estuve con los gnósticos, aprendí algunas cosas con ellos, o sea, me fui llenando de muchas cosas que diga que son atributos, pero sobre todo hay un evento que yo creo que es el que marca mi vida. Hace alrededor de 6 años, 7 años, 6 años, me realizo una operación. Esta operación no tiene un buen resultado. Era una operación de una hernia, no podía tener mayor complicación. Sin embargo,
Sin embargo, estuve mal durante 4 meses, completamente mal, con fiebres, con dolores, con pulsaciones, con desequilibrio emocional, sin poder dormirme, aventé como 21 días, o sea, con febrículas y demás, y todo el mundo me decía, es normal, es normal, es normal. Entonces empecé a buscar más resultados, me hago una, ¿cómo se llama? Es una resonancia magnética para ver si hay alguna alteración, y yo decía, es que sufro de colitis muy, muy intensas, yo decía, algo está pasando conmigo, o sea, yo no me siento bien, o sea, estoy mal. Y busqué que me volvieran a operar para ver qué era lo que había quedado mal, y pues me decían que no, y que no, que no. Tengo una amiga que es compañera desde la primaria, y fui a verla y le dije, vea, esta es mi resonancia magnética, eh, el diagnóstico que me dicen no es normal, pero tú me conoces de años. Tú sabes que yo no dejo de ir a trabajar y tener pacientes por estar en mi casa en la cama. O sea, tú me conoces de toda la vida. Sabes que si digo que estoy mal es porque estoy mal. Y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a volver a operar, ¿no? Y ya no me había hecho la primera operación, pero me busca un cirujano, me hacen la segunda operación, y efectivamente encuentran que tenía yo una tumoración, y esa tumoración la habían con la sutura, la habían pegado a la parte del abdomen. O sea, era una cosa nefasta. Me la retiran, me tienen que abrir 40 centímetros del abdomen, de la parte de abajo, más 20 hacia la parte del ombligo, ¿sí? La recuperación fue muy lenta, la recuperación también fue nefasta. Sin embargo, yo no dejaba de sentirme mal, o sea, seguía sintiéndome mal. Y yo decía, ya no siento la misma sintomatología. Empecé a ir a trabajar, pero aún así seguía yo sintiéndome mal. Me aventé así otros 2 meses, y en mi desesperación yo buscaba o sea, que me diera esa salud. Entonces tuve mucho tiempo para estar en casa, ponía videos, empecé a entrar a YouTube. La primera que me encontré, yo ya había antes estudiado algo de Stevie Abraham Hicks, y me encuentro a Lowe's y empiezo a trabajar lo de amar a las células. Y viene la parte medular de todo esto. Voy a otra consulta con un cirujano en gastro, con la idea de que me dijera, ¿sabes qué? Te voy a operar, te voy a quitar esto que está mal, ¿sí? Porque seguía drenando yo. O sea, no, o sea, yo drenaba de manera que las toallitas que son para las manos se empapaban y tenían que exprimirlas, y me seguía saliendo líquido. O sea, tú podías meter la mano en mi herida de la parte de abajo, como si hubiera de la cesárea, hacia el abdomen, y entraba. O sea, de hecho podías levantarlo así. O sea, fue muy, muy drástico. Y entonces voy a ver al gastro, y el gastro me dice, ¿sabes qué? Estás llena de pus. Yo no puedo operarte porque ya tuviste 2 operaciones, y tú estás llena de pus porque eso que drena es pus, y pues tú sabes lo que va a pasar, pero pues no puedo hacer nada por ti. Cuando pasa eso, tenía yo un carro, un Aveo. Me subo al carro, lo arranco y me trepo a la banqueta. Porque sentí que la vida se me iba ahí, ¿no? Porque sentí, pero lo primero que hice fue recargarme en el volante del carro y decir, yo no acepto esto para mí. No sabía de nada, no sabía de ley de asunción, no sabía de la manifestación, no sabía de nada. Por lo primero que dije, yo voy a vivir. No me importa lo que este doctor me dijo. Me quedé llorando en ese volante y me sequé los ojos. Me acuerdo, era un 6 de enero. ¿Te acuerdas que nos vimos nosotras un 6 de enero? Era exactamente, fue un 5 de enero, nos vimos un 5 de enero nosotras, ¿no? Para lo de la rosca fue 5 o 6. Bueno, Fue un 6, fue un ok. 6 de enero, porque fue jueves y 6. me acuerdo que justo decíamos Pues que estábamos festejando el Día de los Reyes. eso fue un 5 de enero, y me sequé las lágrimas. Es que no recuerdo si fue 5 o 6, pero me sequé las lágrimas y dije, no, o sea, yo no acepto esto no es para mí, esto no lo voy a aceptar, y yo no me voy a morir.
escuché lo de Lowe's, lo que me decían, tómate esto, haz aquello y demás, y yo dije, no, o sea, voy a vivir y voy a vivir. Y era lo primero que me decía todos los días, ¿sí? Y escuchaba lo de Lowe's, y escuchaba de bla, 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 hasta que después alguna vez escuché algo de Neville, pero todavía no ubicaba. Me apareció, por el algoritmo me apareció. Pasó el tiempo, hubo mucha gente que me dijo, ¿no? Esto que te pasó es porque tú te lo provocaste. Y yo decía, ¿cómo me voy a provocar estar mal? ¿Cómo me voy a provocar esto que me está pasando, no? Pero le eché muchas ganas, tuve fe, mucha fe. Entonces yo decía, no, Dios, o sea, no me pregunten si mi Dios era como el que ahora veo, pero yo sabía que existía algo. Yo decía, yo no me voy a ir, o sea, yo voy a vivir, yo voy a hacer muchas cosas, tengo muchos planes para mí. Y empecé a hacerlo todos los días, a decir, amo mis células, estoy bien, estoy sanando, hoy estoy mejor, mañana estoy mejor, hoy estoy mejor que ayer, o sea, y así, o sea, sin tener un coach, sin tener a nadie, sin tener, o sea, así, así, así. Y hasta que un día, me acuerdo todavía, fíjense lo que pasó, o sea, regresé y me dice un amigo, ¿cómo sigues? Y le dije, pues mira, la verdad es que no me siento del todo bien, pero ya estoy trabajando. Y me dijo, ¿pero qué pasa contigo? Le dije, pues pasa esto y esto. No te preocupes, dice, mira, te vas a comprar este medicamento, con este vas a estar bien. Pues haz de cuenta que así como lo hice, compré el medicamento, empecé a ver una gran evolución en mí, empezó a cambiar todo y entonces en aquel entonces me ofrecieron otro trabajo y empecé a trabajar en 2 lados y mi vida, o sea, cuando desapareció el malestar, o sea, así como tal, y empecé y cicatrizó. Tardé muchísimo. Yo me iba a trabajar con el abdomen abierto, o sea, de veras hay que tener entereza para irte a trabajar con el abdomen abierto. Y hay que tener interés en la familia para también, para ellos no ponerse mal y no decaerse. Pero bendito sea Dios, o sea, yo dije, yo me voy a quedar porque yo quiero hacer algo más por los demás y quiero ver a mis hijos y quiero ver muchas cosas. Pasó el tiempo, conseguí esa salud, empecé a estudiar medicina emocional por aquello que me habían dicho, que yo me lo había provocado. Yo dije, pues yo no me provoqué nada, ¿cómo creen que uno va por la vida provocándose cosas y demás? Y cuando entro a medicina emocional, conozco a alguien que desapareció después de mi vida. O sea, lo conocí y así como lo conocí, desapareció. Lo conozco por internet y después le pierdo la pista. Y él es el que me mete, bueno, él es el que me coincide con David Urjuela, que quien es el que me dice, ¿sabes qué? Entra a este grupo, ¿sí? Entra a este grupo, ajá, de request en ese entonces y Me entré, emocioné porque yo ¿sí? conozco a David, que Ah, por cierto, yo fíjate, estoy acá en Colombia, lo voy a buscar. sí, pues andaba creo paseando, pero sí, sí, búscala. Entonces, y resulta, sí, que creo que David Ojuela es el que me hace la invitación, o sea, pero por medio de otra persona, sí, o sea, yo no lo conocía a él. Y ya, y sigo trabajando, pero para ese entonces yo ya tenía muchísima información, había estudiado muchas otras cosas, y entonces seguía y seguía y seguía y seguía, pero todavía no me caía el 20 de qué era lo que pasaba, ¿sí? Pero lo que sí les puedo decir es de que yo me aferré a que la vida era vida para mí y que me iba a ofrecer todo aquello que yo no me había ofrecido y que no había vivido, ¿sí? Así que llego y empiezo a estudiar lo que es ley de Asunción y me enamoro de Neville, porque yo ya venía de estudiar medicina emocional y en medicina emocional se basa en todos los procesos bioquímicos del cerebro. O sea, no era medicina emocional así de psicología, de vamos a ver cómo te comportas, no, sino de cómo era la bioquímica del cerebro y cómo actuabas. Y entonces yo entendí algo en aquel entonces, entendí que cuando la gente lloraba, ¿sí? Era porque eran adictas al llanto y entonces en su vida procreaban más situaciones para que pudieran llorar. Y yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que a través de lo que tú estás
diciendo y sintiendo, o sea, te viene. O sea, ¿cómo creen? Entonces me acordé de mí, muchas veces enojada porque iba a trabajar todos los días, dije, yo también quisiera quedarme como ustedes, acostada en la cama y no hacer nada. Yo también quisiera eso. Entonces, como yo lo dije, ahora entiendo que el universo es muy sabio, ¿sí? Y siempre te dice que sí. Pues me otorgó esos procesos quirúrgicos que me llevaron a estar acostada. Yo lo pedí a gritos. Y a gritos Claro, en mi y qué lindo que lo digas, perdón que te interrumpa, pero quiero realzar esto porque creo que muchas veces eso que dijiste, ¿no? De cómo yo voy a ir por la vida provocándome esto, porque no somos conscientes que de verdad yo siempre digo que las peores creaciones las haces cuando te estás bañando o cuando estás lavando los trastes o eso, porque de repente empiezas, no, pero es que yo tanto que hago, que no sé qué, y estos no, o te estás peleando con alguien, no, pero donde me hable le voy a decir y le voy a, no, y donde se le ocurra contestarme, ahora yo le digo, y entonces, y luego uno dice, pero yo en qué momento lo creé, en ese momento, cuando no te estás dando cuenta de todo lo que te estás quejando y al final del día, como Dios, el universo, como le llamemos, no, no entiende, porque al final de cuentas todo es vibración. Y dice, ok, está pidiendo algo, vamos a dárselo, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Así es, así es. Entonces empiezas a darte cuenta y empiezo a aceptar que yo fui. Y entonces yo dije, yo siempre había dicho que yo era muy sensible, que a mí todo, o sea, me causaba llanto. Yo dije, y cuando el cuerpo no tiene motivos para llorar, los crea, los crea, porque está intoxicado de eso. Y después me encuentro yo a Neville y empiezo a escuchar y empiezo a leer y empiezo a ver y digo, wow, este empata con lo que yo aprendí, este empata con lo que yo sé, este empata con lo que me ha pasado en mi vida. Y entonces empiezo un camino que no entendía, ¿sí? Y que tuvo que pasar un proceso para empezar a darme cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y viene otra etapa en mi vida. Un día tengo un percance, me roban el carro, me roban el teléfono. Y yo antes, pues yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo soy tan positiva? ¿Por qué si yo emano amor? ¿Por qué si yo digo que yo soy abundancia? ¿Por qué si yo digo soy seguridad? ¿Por qué? Porque decir no es lo mismo que sentir. Y sentir no es lo mismo que aceptar. Entonces se dice, se siente y se acepta como una verdad. Pero nosotros no, pues nosotros pensamos que porque vas por la vida diciendo que eres hermosa, ya todo el mundo te va a ver hermosa y tú te sientes bien fea, entonces pues lo que estás emanando es fealdad y los demás te van a ver como tal, ¿sí? Ojalá nada más sea de embárrame esta y ya, no, o sea, es un proceso para entender que tienes que aprender y tienes que aplicar. Y entonces cuando me pasa eso, yo me enojo muy feo y dije, ay, no, esto no sirve, o sea, esto no sirve, ¿sí? Pero yo había hecho mi caja de realidades, ¿sí? En Wow. mi caja de realidades había recortado un teléfono, un Galaxy, de estos de Samsung, rosa. Entonces ya lo había recortado y demás. Y entonces estaba yo, y esto no sirve, esto es una mentira, o sea, nada de esto me va a pasar en la vida, porque es una mentira, porque es una mentira. Y entonces digo, y esto ya lo voy a tirar a la basura. Platico todo esto para que aquellos que sienten que tienen que tirar todo eso y echarlo a la basura, espérense, ahí viene el final. Y entonces dije, esto no sirve. O sea, ¿cómo es posible, Leticia? O sea, ¿cómo es posible que tú, una persona que te preparas, una persona que tienes estudios, una persona que estás haciendo muchas cosas y demás, y has leído mucho, ¿cómo puedes dejarte guiar por esto que es, o sea, no existe, ¿no? Y entonces arranco todo, porque yo también tenía así en mi tocador, tenía, yo soy hermosa, yo soy abundancia, yo soy felicidad, todo eso, y mis recortes y cómo quería ser en la vida y qué quería tener en la vida. Y adentro de mi cajita pues tenía mis recortes, mis scripts y todas. Dije, no, a la basura. Cuando vacío la caja de las realidades, sale la hojita del teléfono. Y entonces me acuerdo mucho que agarré y le grité a alguno de mis hijos, tráiganme mi teléfono, yo quiero ahorita. Y me llevan mi teléfono y efectivamente era el mismo teléfono.
Era el mismito teléfono que yo había pedido, pero la manera en la que me llegó no era la ideal, ¿sí? O sea, porque yo había pedido un Samsung Galaxy, como el que me llegó un Samsung Galaxy, pero eso me lo compró mi hermano en una tienda de empeño, ¿sí? Porque a mí me habían robado el otro que tenía 2 meses que lo había sacado de comprar pues de donde los venden, ¿no? De Telcel, para rápido. Entonces, después cuando te pague Telcel ya me dices, ¿eh? Entonces, y ya cuando lo saco y dije, wow, es el mismo. Dije, Claro. esto sí sirve, pero lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. O sea, y fue mi segunda parada. O sea, en la primera parada ya les dije que no importaba que uno supiera, uno manifiesta. Después entendí que tenía uno que coordinar los pensamientos, los sentimientos y aceptarlo. Pero aún así, vino esa tercera parada en donde me di cuenta que no hacía bien las cosas, que sí existía y que sí pasaba, pero que no lo estaba haciendo bien. Y entonces yo dije, a ver, ya llegaste hasta aquí. Pues ahora la promesa y el compromiso es que aprendas a hacerlo bien. Y lo fui haciendo, y fui aprendiendo, y fui aplicando, y fui aprendiendo, y fui aplicando. Y entonces me di cuenta que tenía que empezar a coincidir y empecé a dedicarme a asumir. Y me dediqué a asumir y asumir y asumir. No entendía por qué, pero asumía yo y asumía. Mi vida cambió, sí. Mi vida mejoró, sí. Ajá. En ese entonces me llegó la maestría. Yo buscaba, empecé a buscar, pero también ya no es que buscara, empecé a encontrar. Ya no buscaba, encontraba todo aquello que yo quería. Quería estudiar de nuevo, encontré dónde estudiar. Encontré una persona en mi vida, también la encontré. Había cosas ahí también muy padres. Encontré que me di cuenta que todo iba haciendo hasta que viene la pandemia y en el 2020 me da COVID y me tira otra vez en la cama. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me pasa? En aquel entonces ya colaboraba yo en varios chats, o sea, colaboraba ya platicándole a la gente y demás y todo eso. Y entonces viene esa situación, cuando viene yo digo, ¿pero por qué me dio? O sea, ¿por qué me dio? Si yo decía que yo no tenía miedo. ¿Sí? Pues por eso, porque dices no tengo miedo y te queda la palabra miedo. Y entonces entendí ahí, me viene una situación. Y entonces, como tú dices, yo agarraba todo, quería ver que si los códigos, que si Coroboy, que si había gusanos, y había hoyos y había cosas. Y yo decía, ¿qué me embarro? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? En aquel entonces Claro. también los compañeros ya, pues, 2, 3 que había más confianza me dijeron, ¿qué harías si tú estuvieras sana? Ah, porque esa es una pregunta que luego me dicen, doctora, ¿y cómo le hago para que no me duela, o sea, para asumir salud si me está doliendo? Yo lo viví en carne propia. Me dolía mi espalda. Y yo decía, ¿cómo me digo que soy sana si me duele? Y no me duele poquito, o sea, me duele, ¿no? Y entonces yo dije, no, lo mismo. Primero es actitud. O sea, yo soy sana, yo soy salud perfecta aquí ahora. No sé cuántos cuadernos llené escribiendo yo soy salud perfecta aquí ahora. Me lo repetí y demás, pero adivinen qué. A partir de esa situación, yo decido hacer un grupo. Primero, invité a varias personas, entre ellas a Tati Baldi, a Brenda Reyes, como 10 personas. ¿Para qué? Las invité porque dije, voy a hacer un grupo de mujeres. En ese entonces decía yo de mujeres para poder empoderarnos, ¿no? O sea, yo decía, necesito la mente ocuparla en algo porque estoy muy enfrascada. Ya empezaba a ir a trabajar, regresaba, o sea, los diagnósticos eran muy raros porque yo me hago pruebas y salía negativo, pero me seguía sintiendo mal. Pero me voy a hacer la tomografía y sale positivo, ¿no? Y entonces así como que yo decía, bueno, traigo un relajo con mi vida, o sea, ni me permito enfermarme ni me permito sanar, o sea, entonces voy a permitirme sanar y voy a permitirme hacer las cosas bien. Y empezamos un proyecto que fue la situación de hacer un grupo, en ese grupo
los días domingos empezaba a dar yo un taller en la tarde-noche. Creo que éramos 20, tengo que estaba y empezaba yo a platicar de un tema de Neville. Hasta que un día una de las chicas que estaban ahí me dijo, Leti, ¿puedes hacer un taller de salud y un taller de percepción porque tengo mal una situación con mis hijos y demás? Y le dije, pues déjame lo veo. Pues no sé en qué momento empezamos, hicimos uno, hicimos dos, hicimos tres, pero aparte de que yo veía, que digo, yo ya estaba muchísimo mejor, muchísimo más repuesta, me empecé a dar cuenta que teníamos que hacer algo, que era entender cómo se trabaja y cómo se manifiesta y cómo se conduce el cerebro. Entendí que lo que me pasaba era que no había entendido aceptar que había tres mundos y que había un mundo que era el mundo energético, ¿sí? Que es en el 3D que le llamamos, en donde todo está pasando y hay situaciones que pasan. Que hay un mundo que es el mundo cuántico, que es en tu pensamiento y que puedes tener los pensamientos que tú quieras. Pero si no alcanzas en ese mundo espiritual que hoy conduzco a través de la fe y de la fe positiva, el otro día me decían, es que la fe no puede ser negativa. Claro que sí. Ya les dije que cuando yo era niña, me las cosas que no eran mías, pues daba una fe que nacía del miedo. O sea, la fe como energía, como tal, existe. Entonces, pasa esto y entonces empezamos a trabajar con la situación de habilitar el cerebro para que entienda un proceso nuevo que está pasando en tu vida, que aprendas cómo debes de conducirte en tus pensamientos y que logres tener esa actitud para llegar a la fe y para poder hacer entonces manifestaciones en primera, que es lo que hoy en día he conseguido en mi vida. He logrado manifestar en segundos, sí. O sea, en segundos. He logrado manifestar en años, sí. Y también no he logrado manifestar cosas. O sea, también. O sea, quiere decir que todos tenemos un proceso que, como he platicado muchas veces con Marcelita, tenemos que primero aprender a conciliarnos con las ideas que manejamos en nuestro cerebro y después con las ideas que traemos en nuestros pensamientos y después con nuestras creencias que nos impiden llegar a la fe. Cualquiera que me diga, yo puedo manifestar y sin necesidad de eso, qué padre, qué bueno. Pero para todos aquellos que han pasado o están pasando por una situación en la que todavía no han salido de donde están, créanme, se puede, créanme, tengan fe, créanme, pidan esa iluminación y les va a llegar a lo mejor en este podcast o en otro que esté aquí con esta Marcelita o con otro compañero o con alguna frase, de veras, o sea, el universo siempre te dice que sí, nada más necesitas estar sintonizado. El universo, yo se los he dicho, no es las estrellas, no es el cielo, no, no, no. El universo es la energía que nosotros conocemos como Dios, es una energía bella, es una energía amorosa, tierna. Me desprendí de ese Dios castigador con el que me peleaba. Ahora entiendo que claro. él nunca me castigó, sino que mi creencia de premio-castigo la traía muy marcada. Entonces, hay que trabajar mucho. Chicos, se manifiesta así. Hoy en día manifesté, yo después de todo eso dije, me voy a dar todo lo que yo quise en la vida. Yo quería tener un excelente trabajo, lo tengo, ya lo tenía, ¿no? Pero, o sea, digo, me va mejor, empecé a trabajar otras cosas más, conseguí entrar a estudiar medicina, que ese había sido el objetivo, y empiezo a relacionarme con gente maravillosa y empiezo a darme cuenta de que todo se da. En verdad, o sea, se puede hacer manifestar en minutos, sí. Voy a poner un ejemplo nada más de minutos. Un día mi novio me dice, oye, no seas mala onda, ayúdame a conseguir una botarga de médico. Tú, pues como estás en el mundo de esto, pues puedes. Dije, ¿como de cuáles? Como la del doctor Simi. Dije, ¿tú estás loco? O sea, ¿de dónde va a sacar eso? No, dice, pues una botarga, las que puedas, pero ayúdame. O sea, yo confío en ti, yo sé que sí. Y ya, me colgó. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces le marco a una amiga y le digo, hola, ¿qué tal? Pero yo estaba trabajando, si tenía el paciente, y le dije, hola a la amiga, oye, ¿tú no tienes una botarga? Y me dice,
Pues no, dice, te puedo conseguir una como de tigre o como, pues no sé, como del Barney, como algo así. Le dije, no, necesito una de médico. Pues ¿dónde vas a conseguir una de esas? Dije, pues no sé. Dije, no sé, pero la voy a conseguir. Y ya, le cuelgo. Y me dice la paciente, ¿qué está buscando, doctora? Dije, digo, ¿qué crees? Que estoy buscando una botarga de médico, así como la del CIME. Y me dice, yo tengo una. Digo, ¿qué? Dice, yo tengo una. Eso es manifestar muy rápido. Les da risa, pero, o sea, en verdad fue muy rápido. Y les da risa no es así, me les da risa Claro. que un día dije yo, ay, ¿cómo se me antoja un licuado de mamey? Pero de donde yo vivo, a donde está el mercado, no está tan lejos. Pero dije, ay, no quiero ir. Y en eso pasa un camión, ¿sí? Bueno, una camioneta diciendo, mameyes, venga por su kilo de mameyes. Y yo dije, Sí, es el claro, universo. Y salí corriendo, me exacto. compré mis mameyes. Y qué Y bueno que ya. lo cuentas porque, o sea, a veces como que, no sé, siento que el tema está en que de verdad a veces todo lo queremos racionalizar, ¿no? Y como lo platicábamos tú y yo, ¿no? Claro que va a haber cosas, o sea, la mente humana no es mala, ¿no? O no es que sea la loca, no. A ver, vamos entendiéndonos. Todo en esta vida tiene una función, ¿no? Entonces, tus ojos sirven para algo. Si tú quieres hablar con tus, bueno, pues serán expresivos, pero como tal hablar, pues no, ¿no? Si tú quieres respirar por tus orejas, pues lo veo complicado, ¿no? O sea, no, tiene una función. Las orejas o los oídos, más bien, no las orejas, los oídos son para escuchar, ¿no? Entonces, es que, bueno, entonces es más importante mis ojos que mis oídos. No, es exactamente igual de importante, pero cada quien tiene una función. Vámonos entendiendo. Entonces, para manifestar lo que quieres, si tú le quieres encontrar, no, pero entonces yo voy a hacer, pierdes demasiado tiempo. A cuando dices, ok, lo que dijiste, pues no sé cómo, pero yo la voy a conseguir. Ahí es donde está la magia. No sé cómo, pero lo tengo. No sé cómo, pero me voy a ir de viaje. No sé cómo, pero voy a estar viviendo en Miami. No sé cómo, pero voy a estar viviendo en Madrid. No sé cómo, pero yo voy a ser millonaria. No sé cómo, pero... Y no es que tú dices, te abres al campo de las infinitas posibilidades, o sea, y de verdad experimentas, y me encanta como lo acabas de decir, experimentas el universo en ti, ¿no? Porque yo siempre les digo, el cielo, el paraíso no es un lugar, es un estado de conciencia, ¿no? O sea, y de acuerdísimo contigo, ¿no? Ayer conocí a un ser humano extraordinario y yo siempre digo que me rodeo de gente maravillosa y te lo juro, o sea, toda la gente que está a mi alrededor, como tú, cibernética, virtual, como se le diga, o humanamente, pero de verdad, yo sé que todo esto es por vibración y llegan a mi vida o yo llego a su vida o nos encontramos por vibración. Porque no sé si te ha pasado, pero hay gente que así vive en tu mismo edificio, en tu misma colonia, en tu misma cuadra, en tu misma calle, nunca coincides con esas personas. Y personas que a lo mejor viven en otra ciudad o algo, cuando es por vibración, de una u otra manera siempre se van a manifestar el uno en el otro. Entonces, qué bueno que lo digas, porque a veces pensamos que el manifestar requiere de todo un... No, claro que todos los seres humanos, cada quien vive su proceso, ¿no? Eso es una realidad, cada quien va a vivir un proceso, y más cuando se trata de realmente ir hacia adentro, de darte cuenta, porque eso es estar en conciencia, darte cuenta de lo que estoy haciendo, de, no, pues es que sí me estoy dando cuenta que me le he pasado quejándome, que me le he pasado agrediendo, que me le he pasado maldiciendo incluso, ¿no? Entonces, eso es conciencia y eso es lo que te lleva a ese camino de transformación, de manifestación, como lo que acabas de platicar. Y me encanta porque yo sé que muchísima gente, y te lo agradezco infinitamente que hayas abierto aquí tu corazón y que por primera vez hayas contado, Sí, porque mucha gente se desespera en el camino porque cree que, no, es que yo ya tengo una semana firmando y no veo resultados. No, pues es que estás más preocupado por el resultado que por vivirlo y por experimentarlo, ¿no? Y entonces con todo esto que tú nos dices, o sea, imagínate, ¿no? Claro, si tú te pones a ver todo lo que has logrado en tu vida, pues has logrado muchísimas cosas, pero muchas de esas cosas no lo hiciste conscientemente, ¿no? Entonces, Mileti,
Yo estoy maravillada con tu historia, súper agradecida por estarlo contando y me encantaría, para ir cerrando este hermoso episodio, ¿cuál sería ese tip que tú dirías, este sí o sí, de verdad, es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas aquí no es que vengamos a imponer nada, Sí, pero sí, sí que sí. definitivamente tu historia, lo que tú has vivido, me queda claro que es la historia de muchas personas. Y el día de hoy, gracias porque acabas de inspirar a miles de personas que seguramente como tú de repente se preguntan, pero ¿por qué? Pero si yo soy buena, pero si yo afirmo, pero si yo ya creo en la ley, pero si yo ya creo en esto, pero si yo ya bajé todos los códigos existentes, ¿por qué me pasa? Y al escuchar tu historia es como, wow, si ella puede, yo también. Sí, pues yo creo que la base de todo esto, la base de todo, es entender de dónde viene tu fe. Si tu fe viene del amor y del éxito, o sea, cuando me refiero del amor, no me refiero al amor filial hacia la humanidad, o sea, porque las manifestaciones no se dan porque tú seas buena, o sea, se dan si tú eres buena o si tú eres mala, no tiene un porqué en ese sentido, o sea, sino por un amor, porque lo puedas conseguir, ¿sí? Ya sea que llames manifestación a tu deseo, que sea que tu fe nazca del amor y del éxito. O sea, ¿qué es el éxito? El éxito es salir, exit viene de la palabra en inglés, que es salida, y yo siempre les he dicho que para manifestar necesitas el amor al éxito. El amor al éxito es salir de donde tú no quieres estar. Si tú no quieres tener pobreza, existe la riqueza. La salida de la pobreza es la riqueza. La salida de la enfermedad es la salud. La salida del desamor es el amor. Así que lo que tú quieres en tu vida, ¿sí? Lo que tú quieras manifestar, debe de nacer del amor y del éxito. El amor hacia eso de lo que tú quieres vivir, eso de lo que tú, no te debe de preocupar si en la vida fuiste buena, si en la vida fuiste mala, si lo que hiciste ayer o lo que hiciste, no existe. Nada de eso existe, solamente existe la fe como energía. Si tu fe está centrada en el miedo, pero no va a pasar, pero ¿qué pasa si pasa? ¿Pero qué pasa si manifiesto y me doy cuenta que esto sí es real? ¿Qué va a pasar con mis creencias? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el padre de la colonia donde yo vivo? O sea, no pasa nada, no pasa nada. Lo único que va a pasar es que tú vas a vivir lo que tú has elegido vivir y eso tiene que ver con qué, con las ganas que tengas de manifestar eso en tu vida. Así que lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente revisar todo lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿de dónde nace? Mi fe nace desde el amor, voy en el camino correcto. Mi fe nace desde el miedo, tengo que retroceder. Las veces, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias, pero de que van a conseguirlo, lo van a conseguir. Porque eso que tú quieres ya existe y también te está encontrando. Nada más estás ¡Guau! buscando, estás encontrando todo para manifestar en tu vida. Nada más eso. Wow, wow, Mileti, de verdad que qué maravilloso. Y yo creo que como yo digo, este es el tip de $1,000,000, porque es esto, ¿no? La revisión, el revisar dónde está mi fe, dónde está mi atención, dónde estoy poniendo todo mi ser, porque al final de cuentas, donde pones tu fe y donde pones tu atención, estás poniendo tu vida, ¿no? Entonces, este tip de la revisión, yo creo que pareciera, decía Jim Rohn, todos deberíamos de estudiar obvio 1 y obvio 2, ¿no? Hay cosas que parecen tan obvias, pero que en realidad no lo hacemos obvio, ¿no? Entonces, el que tú lo digas después de toda la historia tan maravillosa que nos acabas de contar, yo solamente a los que nos están escuchando y a las mujeres hermosas que nos escuchan, y bueno, hombres también, yo les diría, vuélvete a escuchar este episodio. Si lo estás viendo en YouTube o si lo estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, vuélvetelo a escuchar y de verdad toma en cuenta todo esto que acaba de decir Leti, porque cuando nosotros vivimos en conciencia, siempre van a llegar los mensajes a través de donde menos te imagines. Entonces, esto que acaba de decir Leti, de verdad, que es, yo diría que pudiera ser casi que el manual ¿sabes? O sea, de cómo poner mi fe en lo que sí quiero, ¿ok? Porque a veces pensamos que el manual es el punto número 1, usted haga esto. No, es cuando yo escucho
y abro mi conciencia, empiezo a despertar porque me empiezo a dar cuenta de lo que a lo mejor a través de la historia de otra persona es lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, y bueno, Leti, aquí, ¿qué te puedo decir de verdad? Gracias, 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 porque lo que tú acabas de hacer es un acto maravilloso de amor al mundo, ¿ok? Porque yo sé que el abrir nuestro corazón, el ser generosos con nuestra vida y decir, a mí me pasó esto, porque a veces cuando las personas ya, sobre todo, ¿no? Si ya tienes una red social, si ya tienes tiempo dando conferencias, talleres, bla, 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 no sé, algo, y todo el tiempo estás mostrando resultados, a veces a la gente es como, pero tú porque ya tienes resultados, tú porque ya eres médico, tú porque eres esto, pero yo, no, es que todos pasamos por un camino. Entonces, gracias, Mileti, de verdad. Una, porque siempre, siempre tienes disposición, amor, ternura. De verdad, gracias, por lo menos en mi experiencia como una persona cercana a ti, como tu amiga, de verdad, yo me maravillo de que siempre estás dispuesta. Gracias, gracias por estar acá. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Porque yo sé que tú das también sesiones, ¿cierto? Eh, Sí, Tienes talleres, ¿dónde te pueden encontrar y cuáles son tus grupos, tus redes? bien, pues qué bueno que dices esa situación, porque voy a hacer un comercial, pero es un comercial para todos mis compañeros. El día de ayer yo les decía, miren, en la vida no requieren a nadie para manifestar, nosotros desde siempre podemos manifestar. Yo he tomado cosas ya, que he escuchado en cosas que he leído y cosas de cursos que he tomado. Y cosas, o sea, tuve una Sí, claro. formación, llegar hasta donde está, hay una formación. Entonces yo les decía, pero echen mano de todos, o sea, por ejemplo aquí que está Marcelita, que están otros compañeros y que está esta servidora también, echen mano de esta situación porque nosotros somos, miren, cualquiera puede prender la televisión, no necesitan el manual precisamente que está diciendo ahorita Marcelita. Puedes prenderla, pero sin las instrucciones, no le vas a sacar todo el provecho a esa televisión o a ese horno o a esa herramienta que compraste. Los coach, sí, los facilitadores o guías como, o asesores, como lo quieran llamar, somos eso, somos ese manual de instrucciones que te podemos llevar a que tú le saques mayor provecho a todo eso que tú estás viviendo en la vida. Entonces, sí, efectivamente, nosotros tenemos esa gran oportunidad a través de la experiencia que nosotros, yo les he dicho, si a mí alguien me hubiera dicho, en esto hazlo, hubiera cortado el camino y está bien, o sea, no está mal si te tardas 10, pero es mejor si te tardas uno. Entonces, así es esa situación. Y sí, estamos dando asesorías personalizadas. Eh, esas, ¿cómo se dicen? Cuando están a reserva de mis tiempos, ¿sí? Pero Claro. sí, sí, contamos con eso. Estamos dando talleres, y pues nada más, o sea, esos talleres. He empezado con los cursos, con los talleres ya en persona, pero hay situaciones mías de mí, en donde a veces también nosotros empezamos a tenerle miedo a la fama. Entonces es eso, muchas veces también intentamos. Entonces yo ya dije que con amor a la fama, les digo, estoy en Manifestaciones en Primera, es mi página de Facebook, ¿sí? Ahí me encuentran, de momento ahí me van a encontrar y toda la información. Y pues mi número de celular también lo van a encontrar ahí ¿cómo se llama? O post, ahí en Manifestaciones en Primera. Entonces, más fácil, ahí en Manifestaciones en Primera, página de Facebook, ahí me encuentran. Siempre es un placer, Marcelita, coincidir contigo. Pues muchísimas gracias por este momento tan fantástico. Me hiciste recorrer todo lo que he vivido y me hiciste llenarme de una gran energía de saber que vamos a dar muchísimo más todavía en esto a cada uno de nosotros. Ay, Mileti, pues gracias, gracias de verdad ay, no, creo que no hay nada más hermoso que abrir el corazón. Entonces, no tengo palabras, no encuentro palabras para decirte lo agradecida que me siento por esto que acabas de hacer, porque no solamente es para mí y para esta audiencia, porque yo sé que lo que te decía, no es como cuando nosotros lo contamos con alguien y nos expandimos, es como, yo lo veo como una gotita, ¿no?
como que hay una gotita en el agua, ¿no? Como cómo se expande. Entonces, creo que no hay nada más hermoso que ser generosos con nuestra vida para poder ayudar a que este mundo cada vez sea mejor. Yo digo siempre que el mundo es mejor, el mundo hoy es mejor porque yo hoy soy mejor, ¿no? Entonces, con lo que nos acabas de compartir, de regalar, gracias. Yo últimamente estoy acá hospedada con un ser humano espectacular, con su familia, y de verdad que, híjole, hemos estado platicando un montón de cosas y ahora todo el tiempo estoy hablando como de esta energía de cambio, y con todo lo que tú acabas de decir hoy, yo así de, voy a volver a escucharlo para tomar nota de todo, porque de verdad que me queda claro que ese es el mejor regalo que nos podemos dar, ¿no? Nuestra propia transformación y seguir transformando el mundo a través de amarnos, de darnos cuenta, de ser conscientes y de aceptar que el universo somos nosotros, aceptar que toda esa energía universal está dentro de nosotros. Así que, Mileti, gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias de verdad a todos los que episodio tras episodio tras episodio están acá, que haces este podcast tu podcast favorito. Muchísimas gracias. Y pues bueno, te voy a poner acá todos los datos de Leti para que vayas, las sigas, para que entres en sus grupos. De verdad que todo el contenido que pones es maravilloso, es muy valioso. Y siempre, siempre, siempre está dando su corazón. Así que, Mileti, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.